Bien, estamos de regreso en edición nocturna y estamos conversando con tres expertos en materia eléctrica y un politólogo además, el licenciado Fernando Peña, con el ingeniero eléctrico Bernardo Castellano y con el ingeniero también eléctrico y empresario Pedro Almonte sobre la situación actual del sistema eléctrico dominicano y el papel que debe desempeñar en la mejoría del sistema una planta como Catalina. Ahora, ¿cuáles son, si tuviéramos que definir los 3 o 4 o 5 problemas graves que empantanan el crecimiento o el desarrollo del sistema eléctrico dominicano para hacerlo más eficiente, darle una calidad de primer mundo y abaratar los costos? ¿Cuáles serían esos problemas que deberíamos enfrentar? No son 5, son esencialmente 2 y un tercero. Primero, ¿dónde está el problema del sector eléctrico? En el déficit financiero. ¿Cuál es la raíz de ese déficit financiero? Esencialmente, altas pérdidas y exceso de gasto corriente. Entonces, el tercer elemento que es transversal y es fundamental, cumplimiento de la ley y del marco jurídico. Entonces, ¿cómo se atacan los temas puntuales de déficit financiero, de altas pérdidas y de exceso de empleomanía? Uno, las altas pérdidas hay que hacer inversión. Pero fíjense qué contradicción más grande es la siguiente. En este análisis que yo comencé a hacer en mi participación anterior, de las cifras oficiales, porque yo quiero enfatizar que no son números que yo me invento, son números que da la CDI, lo publica, además están disponibles en su página web. Son las cifras oficiales del sector eléctrico dadas por la CDE, por una institución gubernamental. Sucede que la inversión en reducción de pérdidas en este trimestre se redujo en un 74% con relación al trimestre del 2020. En el trimestre del 2020, las distribuidoras gastaron unos 63 millones de dólares en proyectos y programas de reducción de pérdidas, y este año, en este mismo periodo, gastaron alrededor de 16 millones de dólares. Entonces, ¿cómo usted va a resolver el problema de altas pérdidas si usted disminuye la inversión en esos proyectos? Pero eso no es solamente el dato. Del 2017 al 2019, y siempre yo me baso en las cifras oficiales, el promedio de inversión declarado en proyectos de reducción de pérdidas de la distribuidora fue alrededor de 250 millones de dólares anuales. Y eso produjo... Pero esas pérdidas se cobran, se pagan. El Estado la paga. Bueno, a través de los subsidios, Sí, claro. porque el subsidio es para cubrir ineficiencia de la distribuidora. Claro. Quieren vender la idea de que la tarifa no cubre, pero eso es mentira. El problema es que usted no puede, si tiene altas pérdidas y tiene altos gastos, habla de tarifa. Entonces, ¿qué sucede? Del 17 al 19, la inversión en reducción de pérdidas fue en promedio de esos 3 años 250 millones de dólares por año. Y en ese periodo las pérdidas bajaron en promedio un 1% anual. O sea, y por eso llegaron de 33 que estaban en el 2017 más o menos, bajaron a 30 en el 2020. Ahora, en el 2020, fruto de la pandemia, de 250 millones de dólares, la inversión bajó a 170 millones de dólares. Y eso es comprensible. Claro. Ahora, ¿qué prometió el Partido Revolucionario Moderno en la campaña? Que iban a hacer una inversión anual en proyectos de reducción de pérdidas de 10 mil millones de pesos. ¿Cuánto es 10 mil millones de pesos? 160 millones de dólares. O sea que ellos están proyectando, en teoría, vamos a ver si en la realidad se cumple, una inversión menor que lo que hubo en el periodo 2017-2019 y lo que se hizo el año pasado. Entonces, invirtiendo menos dinero en pérdida, ¿se va a resolver el problema financiero? No, no se va a resolver. Señor Peña, los problemas relativos al sistema eléctrico deficiente todavía en la República Dominicana, ¿qué tipo de influencia tiene en el ánimo de la población dominicana? Usted que es un experto en el manejo de políticas públicas y sociólogo al fin, ¿no? Politólogo. Si algo llega a cada hogar aquí, es la energía eléctrica. Siempre utilizo una expresión histórica del proceso soviético en sus inicios. Usted quiere hablar del desarrollo. Palabras de Lenin, electrificación total, dijo.
Bueno, es la así. industrialización comenzó con Stalin, después de muerto. Sí, pero las bases se echaron en algún lado Sí. y es el eje de la política, por dónde se fue la cosa y dónde terminó Rusia en el mundo. Y eso se ve en todas las grandes naciones. El problema aquí está en que todos los hogares prenden y apagan un bombillo. Aquí nada se hace sin energía eléctrica. Eso es no solo transversal, es fundamental. Por eso no se podrá discutir pacto fiscal si no está claro el tema eléctrico. Y si se discute es otro tollo en el para que la No, gente lo pero el entienda. tema financiero va a influir en... El pacto eléctrico influye financieramente en el pacto fiscal, Pero ¿no? por eso digo, Sí. si no se resuelve el tema eléctrico, entonces lo otro sencillamente se siguen poniendo remedios y volvemos a lo que decía Pedro, a volver a discutir la misma cosa que discutimos toda la vida. Yo me sigo, el término no me gusta lo de desarrollismo, pero yo sí creo en el desarrollo, que es un poco lo que nos une a todos y a Sí, todos. claro. ¿Cuál es el problema? Si esa es la importancia del tema eléctrico, entonces yo tengo que verlo reflejado en la población, en todo, en los alimentos, en el uso del agua, en la construcción de la casa, en el desenvolvimiento de la vivienda, en todo. Entonces, el impacto del tema eléctrico es brutal en la vida de los dominicanos y las dominicanas. ¿Cómo funcionan los hospitales? Mira lo que pasa ahora. En el pacto se discutía el problema de los no cortables. Que discutir el tema de los no cortables es estar contra la ley sencillamente, e incluso que aquí haya no cortables es estar contra la ley, porque la energía es un servicio que hay que pagarlo y de alguna manera se paga. Al final lo terminamos pagando de la peor manera los que menos tienen, o sea, el ciudadano y el común. Cuando uno analiza entonces el tema, uno dice, el costo de la energía. Tú preguntabas cuáles son los problemas, Miguel. Con el perdón de los expertos de verdad, hay un problema del costo de la energía, incluso hasta del cálculo del costo. ¿Tú sabes cuál es la justificación para disparar rápidamente la tarifa en un 15% ahora planteado, cuando debería bajar al usuario normal, al que prende y apaga el bombillo, según la propuesta del sector social al momento de comenzar a discutir el pacto, de entrada un 30% del costo de esa energía, al usuario, del precio de la energía, no del costo, del precio? Ahora le quieren aumentar un 15% sobre ese 30% que debió haber bajado. ¿Por qué? Porque sencillamente, y lo están haciendo sobre el siguiente cálculo, modificar cuáles son las variables que intervienen para calcular el costo. Por ejemplo, no estaba el alumbrado público. Si tú coges el alumbrado público y me lo metes en esa evaluación, tú terminas directo aumentándole de manera mecánica la tarifa al consumidor. Ese tipo de cosas es un problema de política pública y de política de Estado y de regulación seria y decente, de una apuesta al desarrollo y no de una apuesta al negocio. Mucha gente cuando oye a los expertos hablar, no solamente del sistema eléctrico, sino de otros aspectos de la economía y de la vida política, social y económica del país, se pregunta, ¿estamos caminos de una solución de los problemas fundamentales de la nación dominicana o hemos estado hundidos en una arena movediza que cada paso que damos nos hundimos más en vez de salir a flote? Mire, esto es sencillo. Esto no es tan complejo. Paso 1. Nuestro amigo que no pudo asistir, José Luis Moreno San Juan, ha estado predicando. Tú tienes consumidores, clase media y alta, que no consumen 200 kilovatios hora, pero la tarifa lo subsidia. ¿Ellos necesitan subsidio? No. Tú tienes consumidores de 300 kilovatios hora con subsidio, en general de menos de 700 kilovatios hora con subsidio, que tienen poder adquisitivo. ¿Para qué se subsidia eso? Esos ajustes, esos subsidios cruzados a gente que no lo necesita, hay que eliminarlos. Y eso no es una revisión tarifaria, eso es la sincerización del sistema tarifaria, pero que lo hagan ya. ¿Qué se espera? Paso 1. ¿Y por qué no se hacen esas cosas que parecen tan sencillas? Vamos a dejarlas sobre la mesa y hacemos otro programa. ¿Y qué significa con ese negocio? tema? ¿Por qué no se hace? Es la pregunta. Segundo, yo fuera Es más fácil que pague el gobierno que pague... mi tocayo de apellido, Antonio Almonte, y yo también hubiera parado la inversión. Yo necesito entender qué es lo que se hizo y cuál fue el resultado. Le doy datos.
tuve la oportunidad de revisar el impacto de toda esa inversión que se ha hecho en una distribuidora. Dios me puso los datos en la mano. Se acababa de hacer el blindaje de las redes. Y obviamente tú tenías te estoy hablando de una muestra de 12.000 transformadores con sus totalizadores. Entonces tú tienes el total de qué cantidad de energía entregaste en el transformador y qué cantidad te dan los medidores que están debajo. Al inicio, esas pérdidas eran 40, 50, 60%. La cantidad de energía que tú entregas ahí no cambió antes del blindaje y después del blindaje. No cambió antes de la mejora de la red y después no cambió. Simple y llanamente, si la distribuidora no hace el trabajo de medir a cada cliente, había un conjunto de gente, o sea, tenía 15 clientes. Cuando se hizo la reestructuración había 26 clientes. Era que había 11 clientes cogiéndose la energía. Se organizó eso. Bajaron las pérdidas a un 4%. 4%. Entramos con 4% de pérdidas a la pandemia. Y empezaron a subir las pérdidas. Porque tú dejas de estar encima de los clientes. Luego hay cambio de gobierno, tú dejas de estar encima de los clientes. ¿Y qué hace la población? Empieza de nuevo la gente a... Entonces, entonces el fraude fue subiendo. Cuando yo dejé la métrica, allí ven 11. Entonces Las redes blindadas, que nos han vendido como blindadas, donde hemos invertido todo ese dinero que dice Bernardo, no son tales. Entonces, hay que llegar a la conclusión, y espero no equivocarme, de que el problema no son los agentes eléctricos, sino la mala administración del sistema eléctrico. No, y hasta cierto punto se puede colgar la idea, en eso probablemente no estamos de acuerdo, en que al final de la jornada el culpable es el consumidor, el mala paga, o el que no paga, o el que no se le cobra. Sí, eso hay que cuidar de que no se fije, porque esa ha sido la excusa de los dueños del despilfarro, del robo y de la distracción en el sector eléctrico. Ahora, deben volver... Es el tema de las pérdidas y en la característica estructural de eso y lo que cuesta. Pero Esa es la estatización de las sedes no ha dado resultado, porque... De las EDES. La estatización. Sí, porque... No, lo que no dio resultado fue la privatización porque la entregaron y tuvo que recuperar. Bueno, exactamente, pero no ha dado resultado. Bueno, hay una mala administración. ¿Cómo podemos mejorar entonces las sedes? Yo te tengo una forma rápida y eficaz. Para el problema de nosotros, no hay inventos. Nosotros tenemos que crear nuestras propias soluciones. Como empresario me reuní con 2 empresas más. Yo estoy en Filadelfia, en Estados Unidos, y voy por una calle, todos los transformadores tenían postes. Todos los postes tenían transformadores de distribución. Yo había estado en un circuito de distribución de Edesur en un barrio en Asua, le llaman La Bombita. La Bombita. Y entonces en ese barrio tenemos, eso fue años atrás, para que no vayamos a tener los problemas de un partido, un administrador u otro. Eso fue cuando el ingeniero Montaje y yo querían que yo administrara ese circuito. Y cuando yo veo las redes, yo digo, esta inversión no va a funcionar. Con el criterio de un empresario privado, donde yo iba a poner mi dinero, yo dije, si yo no invierto. Yo invierto. Hubo una señora que me cambió el paradigma. Mientras nosotros estábamos mejorando redes para que la gente entrara como cliente, ella estaba organizando la comunidad para que la comunidad cumpliera y le llevaran las redes. Y yo dije, ese es el punto. Ustedes se organizan, yo les doy el servicio, yo les mejoro el servicio. Bien. De ahí me vino, de esas 2 ideas me vino el transformador inteligente, el transformador cero pérdida y el concepto
de en vez de hacer redes blindadas, oye lo que estamos haciendo aquí Pero bajo el concepto... 30 segundos antes de hacer la pausa. Sí, en 30 segundos te lo voy a decir. Aquí lo que estamos haciendo como redes blindadas, tuve 2 y 3 postes sembrados en todos los sitios. Es quitando un poste de 35 pies, poniendo un poste de 40 pies, con una cruceta botada de 8 pies, para poner un primario de este lado y un secundario de este lado para que supuestamente la gente no se robe la energía eléctrica. Eso no funciona. Y peor, este es un negocio que hay que sentarse a analizarlo porque no aguanta más inversión. Este es un negocio decreciente porque Bien. con la revolución de las renovables, tú no vas a recuperar esa inversión. Bien, sí, el caballero. gobierno tiene que sentarse, el equipo energético tiene que sentarse, el gabinete eléctrico tiene que sentarse y analizar el negocio en el tiempo. Bien. Porque lo que nosotros vamos a hacer, si seguimos por este curso, es que el precio de la energía sí vamos a resolver el problema. Bien, pero a tenemos que 26 hacer centavos el kilovatio hora. Tenemos que hacer Por ahí, una pausa con el permiso de nuestros distinguidos invitados y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche, el sistema eléctrico dominicano y Punta Catalina, del que hemos hablado muy poco en el transcurso del programa. Regresamos con el tema de esta noche. Ya no.